Muy buenos días, entonces, jóvenes. Gracias por estar acá presentes en esta emotiva charla. Forma parte del lema que este año la Comisión de Actividades Sociales denominó 204 años de libertad y futuro desde el TEC. Forjamos patria, conciencia y compromiso. Esto forma parte de las actividades que están desarrollando durante esta semana con la temática de Semana Cívica. Todos los años tratamos de hacer actividades de integración docentes con estudiantes, funcionarios, de manera que hagamos diferentes actividades para que se vayan integrando cuando puedan. Este año, por el tema del Congreso institucional que se está desarrollando, pues nos hemos visto un poco afectados con la afluencia de las personas debido a que deben estar en ese momento conectados a la sesión. Entonces, bueno, por ese motivo también vamos a grabar la charla para tener material audiovisual luego para el profesor, que le sirva para reforzar sus clases y para el que quiera volver a retomar esta conferencia. Pues bien, sin más, entonces le damos la bienvenida al profesor Amílcar y el título de la charla de hoy es Costa Rica en el inicio de su tercer siglo, trayectoria y futuro. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchísimas gracias Pablo por la presentación, por contar con nosotros, y ciertamente es un honor para nosotros, para este servidor, sumarme a la Semana Cívica para las conmemoraciones especialmente asociadas a los 204 años de la independencia de nuestro país. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro país, ahora que empezamos el tercer siglo de independencia. Ya son 204 años. Bueno, vamos para el inicio. Costa Rica. Hay varias cosas que uno piensa cuando piensa en Costa Rica y cuando pensamos que es el inicio del tercer siglo, es que hubo antes. Antes, siempre se dice que Cristóbal Colón conoció Costa Rica en su cuarto viaje, en 1502. Bueno, eso es cierto, hubo un cuarto viaje de Cristóbal Colón, el último de ellos, y pasó por lo que es ahora Limón, por la isla Ubita. Sin embargo, la colonización europea de Costa Rica fue bastante posterior, y cuando se fueron conociendo los pueblos costarricenses, algunos, conforme se iban conociendo a mediados del siglo XVI, o sea, muy tardíamente con respecto de otros países, que son ahora otros países de América Latina, había pueblos vacíos. Hay varias tendencias de investigación acerca de las poblaciones originarias. Algunas señalan que hubo hasta 400,000 personas habitando en Costa Rica, habitando el territorio que ahora es Costa Rica, para el inicio del siglo XVI. La primera investigación señalaba algo muy distinto, la hizo el monseñor Bernardo Til, y sí conocía de demografía, aplicó la ecuación compensatoria de la población, y él estimó que había 27,000 personas. Las investigaciones actuales dicen que la realidad está más cerca del dato de Monseñor Til que del dato posterior que sale en muchos libros de historia de 400,000 personas. Debe haber habido unas 50,000 por ahí, y no 400, lo cual significaría una super catástrofe demográfica. Sí hubo una catástrofe demográfica, porque las enfermedades, las bacterias de Europa llegaron al territorio nacional antes de los colonizadores. Entonces fue algo muy particular cuando se empieza a conocer el territorio, se empieza a distribuir a dónde están los pueblos, y resulta que se encuentran pueblos vacíos. En el inicio de la colonización, bueno, de la conquista. Se crea
los asentamientos de origen de población, digamos que venía de cultura europea, no todos son directamente europeos. Se dice que era un país pobre, en realidad lo que eso significa es que había desigualdades. Los pobres tenían problemas en algunos casos para atender sus necesidades básicas. Ahí tenemos diferentes interpretaciones acerca de este dato del siglo XVIII sobre las carencias de carne, de maíz y de manteca, de jamón, cosas básicas, pero de la población pobre. O sea que el resto de la población, otros, sí tenían acceso, inclusive estaban exportando. Y de ahí que desde el siglo XVII estuvieran creciendo la población costarricense. Porque se estaba exportando, se estaban sacando productos afuera de la provincia de Costa Rica. ¿Qué productos? Cacao, cuero, cebo. Desde ahí hay producción ganadera en lo que es ahora Guanacaste, trigo, ganado, tabaco. En la región central hubo un momento en que se tuvo un monopolio de la producción tabacalera, y eso generó cierta sinergia, según los historiadores de Arias y León, para el crecimiento económico y el aumento de la población. Estamos hablando de una población muy, muy baja en ese momento de 1750, que es como si tienen datos estudiados de la población, digamos, bien precisos, según los estudios demográficos que siempre se están revisando. La demografía, como parte de la estadística y como ciencia, como disciplina de carácter científico, está siempre en revisión, siempre hay mejores estimaciones a partir de los mismos datos que se van revisando o que se van evaluando en su naturaleza historiográfica. Y en este momento quiero hacer un pequeño paréntesis. Con arreglo a la presentación tan bonita que me hizo el compañero Pablo, este servidor es sociólogo, no soy historiador, pero los sociólogos también trabajamos bastante en todos estos temas y revisamos. Además de que todas las ciencias sociales se traslapan unas con otras. Los sociólogos también trabajamos en historia. La historia es muy importante y no lo podemos dejar solamente para una especialidad. Bien. En estos estudios les decía que hay bastante precisión en las estimaciones de población. Para 1751, entonces el estudio de Pérez Viñoly, el último estudio preciso de estimaciones de población, con técnicas de las más modernas, dice que alrededor de 1751 la población del país era de 35.000 personas. O sea que estamos hablando de muy pocas personas en los estándares actuales. 35.000 personas tiene un distrito en la actualidad. Avanzando en ese siglo, llegamos a 40.000 para 1777 y para el inicio del siglo XIX, 50.000 personas. Y también se nota ahí todavía el origen de las poblaciones asociándolo al tipo de población que se encuentra. Entonces, está claro que las poblaciones de origen indígena son Nicoya, Pacaca, Barba, Acerrí, Curridabat, todos. Ahí están los nombres actuales, excepto uno, que es el de Pacaca. Si no se ubican, Pacaca es actualmente lo que corresponde al cantón de Mora. O sea, Ciudad Colón y sus alrededores es lo que siempre se conoció como Pacaca. En el segundo grupo de poblaciones criollas o mestizas, tal vez a algunos les llame la atención que aparece, ¿sí aparece? No, aparece, sí, es que aparece arriba, pero para el final del periodo Ujarrás ya estaría poblada por criollos y mestizos. Entonces, la fuente lo que me dice es que pasa Ujarrás de la parte de arriba
de la lista a la segunda parte de la lista. Y los puertos se entienden solamente como puertos, nada más como puertos, no se identifica una población clara ahí en estas poblaciones de Avangares, Punta Arenas, Caldera, Suegra, Martina y Molino. Bien, si alguno tiene alguna pregunta, luego me puede interrumpir inmediatamente, no tiene que esperar, no hay ningún problema. Muy bien. Aquí entonces, esto es la población de la provincia de Costa Rica. Esa provincia de Costa Rica tiene una población, como dijimos, bastante baja, y entonces con los procesos propios de las Cortes de Cádiz o de la Constitución de Cádiz, hace falta población. Y entonces empieza un proceso doble. Por un lado, empieza a tenerse experiencia de reuniones de deliberación y de votación, cosa que no pasaba antes. Esto de las Cortes de Cádiz procede de la influencia francesa, especialmente de Napoleón Bonaparte en lo que es ahora el Reino de España. Cuando hay procesos que vienen de Francia que son bastante más democráticos, que influyen en España, influyen en el imperio, y de ahí que se pidan, que se elijan delegados para constituir por elección las autoridades. En la época de los Borbones eso no pasaba. Entonces ahí es donde empiezan las primeras experiencias de buscar efectivamente una democracia. Claro, el país estaba bastante aislado, entonces también teníamos experiencia de hacer las cosas a nuestra manera, porque el país era relativamente pobre entre iguales que serían, jurídicamente, las provincias del Imperio Hispánico. Pero nosotros tenemos una población muy bajita. De ahí la importancia de que la Audiencia de Guatemala agregara a la provincia de la población del partido de Nicoya. Y eso había pasado para las Cortes, para la elección de delegados. Cortes, eso significa algo así como Asamblea Legislativa. Entonces, cuando dicen Cortes, no se trata de poder judicial, se trata de poder legislativo. Hay que elegir personas para que vayan a deliberar y elegir. Y vuelve a pasar en 1820 para implementar la Constitución de Cádiz. Entonces, como que hay una especie de cercanía, se empieza a hacer costumbre que la gente del partido de Nicoya vaya a Cartago y se muestre como parte, como sumándose como parte de la provincia de Costa Rica. Pero también hay otras cosas. Esas personas son representantes de su pueblo. Se llama municipio, se llama de diferentes formas, y eso produce identidades locales. Están sujetas, representan el lugar, el punto del territorio donde se habita. Villa, pueblo, ciudad, que se reclama como absoluta frente a otras que habían existido. Y eso es de un historiador que se llama David Díaz Arias, de 2021. Porque voy a mostrarles, los historiadores y otros expertos se pusieron de acuerdo para conmemorar los 200 años de la independencia, este libro que se llama Costa Rica 1821-2021, de la independencia a su bicentenario, y se reúnen bastantes cosas de diferentes temas. Fue una fuente interesante también para mí para preparar esta conferencia. ¿Cuáles son las identidades? Son de dos tipos. La identidad de miembros del Imperio Hispánico, todos éramos españoles. Si uno entiende España como península ibérica, que era lo que se entendía hace 300 años, entonces obviamente no. Pero sí como súbditos de la monarquía hispánica, también llamada monarquía católica. Esa ahora una identidad, y está claro porque hablamos el mismo idioma. Y hay que mandar los impuestos de quinto a Europa. Y
La fuerza entonces de la identidad está en el lugar específico donde se habita. Entonces son identidades locales. Las que hay son identidades locales, las personas van a representar los intereses del pueblito donde están viviendo. Eso es lo que se hace para el inicio del siglo XIX. Estos son datos oficiales, entonces no son los datos reales que se aproximan según los estudios demográficos. Gracias. Y entonces vean que esto, si uno lo suma, pues no corresponde con la estimación para 1800, 70.000 habitantes, aquí tenemos menos. Porque hay claramente un subregistro. Vean, por ejemplo, que se suman solamente 200 habitantes para Esparza, Tiro, Tucurrica y Matina. Podría pensar que hay 150 personas en cada uno de los pueblos, al menos. Claramente hay un subregistro. La ciudad de Cartago, 8.700 personas. Heredia, 8.700. San José, 11.000. Anacuela, Tres Ríos y Escazú se suman, porque los registros están en un solo libro. Y sumarían 5.050 personas los tres asentamientos. Cañas y Bagaces se mantienen unidas ahí, 1.194 personas. Y es que esto obedece mucho a los registros parroquiales. Y a veces, cuando un solo cura registra en un solo libro cosas de diferentes poblaciones. Por eso es que aparece así. El partido de Nicoya por un lado, el partido de Costa Rica, para 1820. La división es así. Tenemos la parte oscura correspondiente al partido de Nicoya y la parte clara al partido de Costa Rica. Este mapa es interesante porque también se parece mucho a las distribuciones de las tradiciones de las poblaciones indígenas. La parte blanca correspondiente al partido de Costa Rica obedece bastante a la tradición digamos de Caribe y del norte de Sudamérica, y la parte oscura a la parte mesoamericana de tradición digamos maya. Los pueblos indígenas se distribuyen también así: los chorotegas de la tradición mesoamericana y el resto, betarios, perucas y demás, de la tradición del norte de Sudamérica. Cuando se declara la independencia, los municipios tienen afirmado un marco político para deliberar, ya tienen experiencia reuniéndose, dando sus delegados, pero también para combatirse, se conocen, saben adversarse y saben asociarse. Esa era Costa Rica para la independencia. Empieza entonces la trayectoria de Costa Rica. Esto a veces se informa un poquito sesgado o un poquito omiso, se omiten datos muchas veces, no sabemos este cuento como tal, como un cuento y no como el rigor que tiene que tener un dato histórico. El acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 es el acta de independencia de la provincia de Guatemala, y en ella se invita a las demás provincias a que acojan la independencia. Y también se señalan algunos detalles en cuanto a cómo está el resto de lo que consideramos como el virreinato de Nueva España. Esta acta llega a la Diputación Provincial de León, Nicaragua, y los de León se quedan unos días pensando y proponen unirse a México. Entonces, cuando nos llega la noticia del acta de la independencia el 13 de octubre, llega aquí a Cartago, vean que ya hay un proceso de convocación de las cabildos. Entonces, hay que ver qué se hace con esa noticia de la independencia. Heredia y otros pueblos están pensando en hacer lo mismo que dijeron los de León. Cartago, San José de la Fe y Becerra deciden que se jure la emancipación de cualquier autoridad. Primero, después se piensa en algo más.
lo primero que sucede es que hay que organizar una junta provincial y se reúne la junta provincial, se instala en Cartago el 25 de octubre y sale el acta de la independencia el 29 de octubre. Esa acta separa a Costa Rica de Europa, pero también permite asociarse a otros países americanos, porque las personas que estaban ahí, que son, como vimos, muy poquitas, están temiéndose, voy a usar unos términos que espero que sean claros, no creen en la viabilidad política de Costa Rica como absolutamente independiente. Tienen una identidad costarricense, pero esa identidad no corresponde con una identidad nacional. Entonces, nos separamos, pero no podemos estar solos. Hay un problema con algunas personas en algunas nociones de esa identidad. Bueno, al firmarse el acta del 29 de octubre, entonces quedan inválidas las autoridades anteriores, avaladas por las autoridades imperiales. Entonces la junta es distinta, se llama Junta de Delegados de los Pueblos, se instala el 12 de noviembre de 1821 y es esa junta, que es ya propiamente costarricense, la que le recibe la renuncia al gobernador puesto por el Imperio Hispánico. El último gobernador es don Juan Manuel de Cañas, y entonces a partir de ahí ya no tenemos que ver con el imperio. Entonces la independencia es un proceso. Ese es el inicio de la trayectoria de Costa Rica como entidad política independiente. Empieza, sin que nos demos cuenta, el 15 de septiembre de 1821 con el Acta de Guatemala, y se consolidaría como identidad política con la renuncia del gobernador Cañas el 12 de noviembre, el 12 de noviembre de ese mismo año, 1821. Entonces ahí es donde ya estamos, le quitamos un poquito los rodines a la bicicleta y empezamos a ver qué se hace. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, ese inicio de la trayectoria implica también el inicio de los problemas. ¿Cómo hacemos si ya le quitamos los rodillos a la bicicleta? Bueno, lo primero es ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacemos el país solo? ¿Nos unimos a algo más? ¿Nos asociamos a los que estábamos asociados como República de Centroamérica? Lo primero que se nota es que hay dos grupos grandes. Unos se apodan imperialistas, según los documentos de los historiadores, y otros los republicanos. Los republicanos son personas que están creciendo en cuanto a su auge económico, están con interés de exportar sin restricciones, porque había restricciones en cuanto a la distinción de pertenecer al Reino de Guatemala, que a su vez está adscrito al Reinato de Nueva España. Entonces es más difícil comerciar con otras partes del imperio que no están asociadas a estas entidades políticas. Si se quiere comerciar con Panamá, que es parte del Reinato de Nueva Granada, entonces las cosas son un poquito más difíciles. Hay restricciones. Y ellos están hartos de las restricciones. Entonces quieren que haya libertad total. Eliminar el control que viene de la Diputación de León y sobre todo que estaba establecido desde la capital de Guatemala. Y hay otras personas que más bien están pensando en unirse a México. Ha llegado la noticia de que José Iturbide estaba intentando invadir Guatemala. Parece que México es muy potente, muy grande. Además, tienen experiencia de puestos de poder en la estructura anterior, en la estructura colonial. Y
se manifiestan tomando el cuartel de Cartago el 29 de marzo de 1823. Son más, creen que tienen el poder porque lo han tenido en la época anterior a la declaración de independencia, en la época de la provincia de Costa Rica. Y eso se resuelve con la Primera Guerra Civil. Nuestra Primera Guerra Civil es una batalla, seguramente, gracias a Dios fue solo una. El 5 de abril de 1823 se conoce como Batalla de Ochomogo, la Guerra de Ochomogo, y tiene varias consecuencias. Una de ellas es que Cartago pierde la condición de capital por primera vez y pasa a San José. Las identidades son locales, pero ahí hay una primera alianza entre lo que es ahora San José y Alajuela. Bueno, entre San José y lo que es ahora Alajuela, una villa nueva. Siguen siendo más fuertes las identidades locales, al menos hasta 1842. Y ahí, si no tenemos datos, digamos, de historia de Costa Rica, tal vez esto sea un poco difícil para por ejemplo, para los compañeros extranjeros. Ahora retomo este dato de 1842. El punto es, hay un auge de crecimiento económico por las exportaciones. Y eso se superpone a las tradiciones de poder jerárquicas que están arraigadas aquí en Cartago. Y por eso es que, siendo legitimado históricamente la condición de poder con la capital en Cartago, Cartago pierde la batalla. Y la capital puede pasar a San José. Entonces es cierto lo que veníamos diciendo de que hay un auge económico hacia el final del periodo colonial. Y ese auge no corresponde con las élites tradicionales de la provincia de Costa Rica. En 1825, vean que es un año después de la anexión del partido de Nicoya, que es en 1824, todavía la distribución territorial estaba en 2 departamentos. Así era Costa Rica en 1825. Hay un departamento oriental y un departamento occidental, y cada uno de ellos tiene 4 distritos. Entonces, las poblaciones principales son las cabeceras de los departamentos. Las ciudades de Cartago y San José, el distrito de San José, y la cabecera del distrito occidental es la ciudad de Alajuela. Ya empieza a mostrarse que, aunque son pocos, tienen algo importante en las repúblicas. Pueden convertirse en élites, porque ya son élites económicas. Y por eso es que Alajuela se convierte en capital del departamento occidental. Alajuela Heredia, con las ciudades de Alajuela, las ciudades de Heredia, la ciudad de Heredia, y el departamento oriental con la ciudad de Cartago, la ciudad de San José, la villa de Ferraz, y se convierte en distrito también la población del sur, con los pueblos de Terra y de Boruca, de población indígena. O sea, se mantiene un reconocimiento de los pueblos de Terra y de Boruca, que viene desde la época imperial, la época de la provincia de Costa Rica. Eso a las élites, hacia el final de ese mismo siglo, no les hace mucha gracia. Entonces pierde importancia algunos pueblos que tienen base indígena. Las élites de la población criolla no son muy afines a los que no son como ellos, que hablan castellano, que se parecen más a los europeos, no les gustan esas personas. Entonces, bueno, hay 3 grandes hipótesis sobre la identidad costarricense. La más reciente, la segunda más reciente es la de Telugu Acuña, y es que aquí se va configurando una identidad que viene desde el siglo XVIII. Entonces, durante la primera década de la vida independiente, se particulariza Costa Rica dentro de Centroamérica. Eso se acoge, ese fortalecimiento de la distinción costarricense. Víctor Hugo Acuña
en este caso citado por un libro, en este caso está citado por David Díaz, en un libro de Iván Molina y David Díaz acerca de las identidades costarricenses. Ellos empiezan a trabajar este proceso de identidad en varios trabajos. En este caso, se habla de paz, orden, legalidad, armonía, prudencia, neutralidad frente a conflictos del área. Parece que eso ya desde el principio se observa un poquito diferente en Costa Rica con respecto del resto de Centroamérica. Entonces empieza a enaltecerse para mostrar una diferenciación. Esa es la hipótesis de Lugo Acuña. Como dijimos, hay otras dos acerca de la construcción de Costa Rica como identidad y sobre todo como identidad nacional. Entonces ya éramos. El asunto es que se entienda Costa Rica como nación y eso que da espacio a una entidad política, o sea, identificarlo también como el Estado costarricense, un nuevo Estado. Entonces esas se volvieron imágenes corrientes, según este autor, en los discursos de los políticos costarricenses. En los primeros 5 años, primer lustro de la década de 1830, estas etiquetas fueron fortificadas con un nuevo elemento. Ese nuevo elemento es la explicación de la historia de Costa Rica a partir de la idea de progreso que se asociaba a la índole laboriosa de su población. Básicamente, la idea de que los costarricenses le ponemos, por decirlo en términos coloquial, trabajamos de sol a sol, nos ponemos a trabajar nosotros, es una idea característica desde entonces, según la investigación de Víctor Hugo Acuña Ortega. Eso ya empieza a crear una especie de ideario, le damos pelota a esa idea, hasta el punto de que Villo Celedón en el siglo XX lo va a poner en el himno nacional, ¿no? Que los costarricenses nos caracterizamos por el trabajo, nosotros somos los que trabajamos, no ponemos a trabajar a otros, que es algo que tal vez mostraba la distinción con otras poblaciones del imperio o del reino de Guatemala. Ahí empieza un proceso particular. Para 1835, ¿verdad? Como lo decíamos aquí, este primer lustro, la década de 1830, tenemos 3 departamentos. Costa Rica se divide en 3 departamentos, pero quiero retomar lo que dijimos hace un momento acerca de que las identidades son locales, muy locales. ¿En qué se dividen los departamentos? Pues en los lugares donde la gente vive. ¿Cuáles son esos lugares? Ciudades, villas, pueblos, otros tipos de poblaciones que no le decimos qué, barrios. El asunto es que la gente reivindica el punto donde vive. Y Costa Rica. No tenemos otras cosas más para asociarnos o para reunirnos. Lo que quedan son los departamentos y los lugares que forman los departamentos. Eso es lo que hay para 1835. 3 departamentos, el oriental y el occidental, que se parecen mucho a los de la edición anterior, y el departamento de Guanacaste. El oriental sigue 2 ciudades, San José y Cartago, Paraíso es Escazú, ya Paraíso se llama Paraíso, y no Ujarrás, porque hubo un traslado de la población de Ujarrás un poquito hacia el oeste, pero mucho hacia arriba. Ujarrás está a la orilla del río y entonces sufre inundaciones, la gente tiene miedo de las inundaciones. En consecuencia, hubo una disposición superior gubernativa para que la población abandonara Ujarrás y se trasladara al llano de Santa Lucía, que es ahora el centro de la ciudad de Paraíso. Entonces ya tenemos Villa de Paraíso, Escazú y un montón de pueblos, y en el occidental la ciudad de Heredia, la ciudad de La Joya, la Villa de Barba, de origen indígena, la de Pacaca, como les decía, es lo que corresponde ahora a Ciudad Colón, Esparza y Punta Arenas. Y en Guanacaste hay un cambio, porque tenemos agaces y cañas en el departamento de Guanacaste. Voy a volverme al mapa que pusimos hace un momento para señalar aquí
No sé si se puede ver. Aquí están las poblaciones de Cañiz y de Bagaces. Esta parte del actual Guanacaste no era parte del partido de Nicoya. Por eso es que aparece también en esta otra distinción del departamento occidental. Villa de Cañas, Villa de Bagaces. O sea que la provincia de Guanacaste no corresponde al partido de Nicoya. Eso es algo interesante que tenemos que saber. Y por eso es que en las monedas conmemorativas aparece un espacio de otro color en el mapa. No sé si han tenido la curiosidad de fijarse, alguno. Porque una cosa es Guanacaste y otra cosa es el partido de Nicoya que se anexionó a Costa Rica en 1824. Es diferente. Entonces aquí ya tenemos un reconocimiento para la distinción de Guanacaste y un ordenamiento también del territorio. A Guanacaste se le suman estas poblaciones continentales porque el partido de Nicoya era la península, básicamente. Entonces así estamos en 1835. Para construir una identidad nacional, vemos que lo que tenemos son identidades de estos diferentes pueblos y una idea de Costa Rica. Desde mediados de la década de 1830, aunque el sentimiento localista es fuerte, las élites políticas de las ciudades principales compartían una cierta imagen sobre su comunidad política, aunque esa imagen se confunde con la imagen sobre su estado. No tienen claro este asunto. En 1835, Braulio Carrillo deroga la ley de la ambulancia para imponer una identidad institucional que sea común a todas las localidades. Eso desata una guerra porque son fuertes las identidades locales. Todos los pueblos quieren tener su cuartel y que ningún otro pueblo le diga cómo hacer las cosas. O sea, que todos se creen su propia capital. Por eso estábamos pensando en una semejanza con Suiza, ¿no? Que todos los cantones son como mini estados. Ahí tenemos una primera semejanza. Pero es un problema, son muy pocos y la viabilidad política no se la creen muchas personas. Por eso la importancia de fortalecer una identidad común. Y la reacción en contra de esa identidad es la guerra de la Liga. La guerra de la Liga, los cuarteles de Cartago, de Alajuela y de Heredia reaccionan en contra de San José porque se quiere dejar la capital. No es que San José lo quiera, es que el presidente Carrillo, más dictador que presidente para algunas cosas, procura que se fortalezcan las instituciones del ámbito nacional. Estamos construyendo Costa Rica en ese momento. Algunos, nosotros estábamos bien por su lado. Y agrega que según esa teoría, ¿quién es el que lo agrega? Pues David Díaz, historiador. La representación de los costarricenses como una sociedad homogénea, así como su carácter europeo y blanco, comienzan a generalizarse a mediados del siglo XIX. ¿Por qué es lo que empezamos a notar? Entonces empiezan a salir las segregaciones, porque hay una clara fuerza de una élite que ya se había notado en la Primera Guerra Civil. Eso contrasta con la propuesta teórica de Steven Palmer. Ahorita vamos a hablar de la propuesta de Steven Palmer, que en algunas cosas es alternativa a la propuesta de identidad de Víctor Hugo Acuña. Pero ese viene después. Ahora pasemos a la idea de costarricenses. Esta trayectoria de Costa Rica, cuando dijimos que empieza, también dijimos que empiezan los problemas. Esas personas son las mismas personas que nacieron en el Imperio Hispánico. Si estamos hablando de 1842 y la independencia de 1921, entonces estas personas tienen 26 años. Son adultos jóvenes. Sus mayores y las personas con dinero tienen una identidad
imperial. Hace las cosas por sus intereses locales y económicos. No tienen una identidad propiamente costarricense. Los jóvenes sí, pero son muy jóvenes. ¿A qué edad es mayor de edad uno? En términos prácticos, a la edad que tiene rentas o dinero o a la edad que tiene hijos, ¿no? Dependiendo de la condición. Si no, entonces está sujeto a sus padres, ya sea por edad o porque no tiene dinero. ¿A qué edad es eso? Algunos se esfuerzan y entonces a los 21 años tratan de reivindicar una diferenciación. Si tienen dinero o formación académica, si no, no. Esa es la noción tradicional. En 1841, Braulio Carrillo impulsa la celebración del 15 de septiembre y otras cosas, ¿no? Hitos muy recientes, algunos tienen que ver con su propio gobierno y siempre fortaleciendo la idea de diferenciarnos, pero también de unirnos como país. Pero resulta que llega 1842, Francisco Morazán quiere usar a Costa Rica como herramienta para volver a los vínculos de la República Federal de Centroamérica, y entonces ahí le dan los hombres, ¿no? Hace algunas cosas interesantes, pero básicamente el proyecto de Francisco Morazán es que haya una sola República Centroamericana. Formalmente la hubo y estuvimos como parte de esa república, pero siempre adversando que hubiera tantos problemas de violencia y de conflictos, y de ahí el espacio que menciona Víctor Hugo Acuña como de diferenciación identitaria de Costa Rica. No tenemos tantos conflictos como el resto de las provincias de la República Federal de Centroamérica. Entonces, cuando Francisco Morazán está con esa idea, inmediatamente lo quitamos. Voy a decir algo más violento. Y a partir de ahí, entonces, de 1842, la gente dice, no nos asociemos a estos. Hagamos las cosas a nuestra manera. La verdad es que Braulio Carrillo tiene razón. Mejor separarnos. Y de ahí la fundación de la República de Costa Rica en 1848. El gobierno de José María Castro Madrid, licenciado en Derecho, el presidente de la República, el primero, y de los gobernantes del país, el más joven. Castro Madrid tenía 25 años cuando llegó a la jefatura del Estado, y en ese gobierno fundó la República, dentro del mismo periodo de gobierno. Básicamente era un cambio jurídico relativamente sencillo, pero tuvo grandes consecuencias que ahorita vamos a retomar. Una de ellas es la división territorial administrativa, donde cambian los nombres. No solamente se cambia el nombre de Estado de Costa Rica a República de Costa Rica, sino que también cambiamos a provincias. Ya Costa Rica no se entiende como Estado o posible provincia de la República Federal, sino que al ser república puede tener provincias. Cambiamos la nomenclatura de todo y reorganizamos el país. Provincias son 5 y una comarca. Se crea una comarca. El puerto de Punta Arenas tiene un estatus especial como comarca. La provincia de Cartago tiene 3 cantones. El cantón de Paraíso, ahorita lo vamos a ver en el mapa, queda grandecito. El otro cantón enorme es Alajuela, pero rápidamente se va a fundar el cantón de Iglesia, así que va a quedar lo mismo. La provincia de San José tiene 3 cantones. La provincia de Heredia 2 correspondientes, y la provincia de Guanacaste va a tener un cantón de Bagaces y Cañas, y van a ser 3 ahora los cantones de la península. Ya no solamente es Liberia y Nicoya, sino también Liberia, Nicoya y Santa Cruz. Liberia todavía no se llama Liberia. La población se llama Guanacaste.
Al crear la provincia de Guanacaste, entonces se le puede cambiar el nombre a la población y llamarla distinto, llamarla Liberia, y no Guanacaste como siempre se había llamado. Otras consecuencias de la fundación de la República están en la consolidación de la imagen como entidad política independiente, con signos particulares. La bandera nacional, la base de la bandera nacional es la misma de ese mismo entonces. Se decreta esta bandera blanco, azul y rojo. Lo que cambia es el escudo. Empezando porque hay un momento que se decreta como escudo de armas y posteriormente se le quitan las armas. Es el escudo nacional. En ese momento se hablaba de escudos de armas. Bueno, pues había que tener armas en el escudo. Se ratifica el 15 de septiembre y entonces eso ayuda a una memoria oficial de independencia. Y a nivel internacional lo más notable es la elección de la diócesis de Costa Rica, con sede en San José, con un primer obispo costarricense, el señor Anselmo Llorente. Entonces se funda la República en 1848 y muy rápido, ya en 1850, hay diócesis propia en Costa Rica. Entonces la injerencia extranjera en la cultura se reduce un montón. No tanto como podríamos pensar en una diócesis en la actualidad, porque las diócesis actuales proceden de la normativa del Concilio Vaticano II y son mucho más autónomas que cuando se creó la diócesis de Costa Rica en San José, en 1850. O sea que todavía el ser sufragáneos de la Arquidiócesis de León tenía algunas implicaciones. El arzobispo todavía podía poner algunas cosas en ausencia del obispo de Costa Rica. Ahora ya no se puede. El significado de una diócesis sufragánea cambió en el siglo XX. Pero en el siglo XIX, en 1850, todavía había alguna relación con significados fuertes por no ser arquidiócesis, ser una diócesis. Es una sola diócesis de todo el territorio de Costa Rica, con sede en San José. Stephen Palmer es un historiador canadiense que trabaja aquí en Costa Rica. Ha hecho muchas cosas aquí, es de origen canadiense, ya es nacional. Él hizo su tesis doctoral en 1990 y con esa tesis cambiaron muchísimas cosas. Tal vez algunos de ustedes tienen algunas ideas que vienen de esa fuerza que se dio a las ideas de Stephen Palmer a partir de 1990. Una de las cosas que están claras a partir de la investigación de Palmer es que hay una identidad oficial nacionalista costarricense que se construye en los últimos lustros del siglo XIX, después de 1880, como parte fundamental de una agenda política liberal y que sus principales ejes fueron el rescate de la campaña nacional contra los filibusteros. Eso coincide con la creación del Archivo Nacional a finales del siglo XIX. Entonces se recuperan varios documentos de la campaña de 1856-57 y se enaltece esa campaña de una forma particular para interés de la construcción de una identidad nacional oficial. Se nacionaliza la figura del héroe Juan Santamaría. Juan Santamaría se le conoce como héroe en esa campaña en Alajuela. Las personas lo conocen, algunos todavía están vivos que lo recuerdan, pero el Estado procura convertirlo en héroe nacional y no solamente en una memoria local de Alajuela, cosa que no pasa con otras personas. Ya voy a mencionar a otra persona. La nacionalización de la figura del héroe alajuelense con Santa María y la generalización de que el costarricense era por definición blanco. Blanco de raza, lo digo así entre comillas, porque en esa época se hablaba de la raza. Entonces, inmediatamente se piensa, el que no es muy blanco, o no habla bien buen castellano,
le ponemos entre comillas la condición de costarricense. O sea que eso ayuda a marginar a las poblaciones, por ejemplo, guanacostecas, por ejemplo, indígenas, especialmente en el Tegraba, en Moruca, en Talamanca y en Guatuso, que es donde hay más territorio, para enaltecer las cuestiones de las ciudades centrales. Costa Rica, para 1867, tiene una división territorial diferente. Sigue existiendo 3 cantones en la provincia de Cartago. El cantón de Cartago, que si conocen la división territorial administrativa actual, rápidamente pueden pensar que es Cartago más lo que es ahora Oreamuno y el Guarco, que eran, no se le conocían como cantones, no lo eran. El cantón que no ha cambiado nada es el cantón de la Unión. Y el cantón de Paraíso incluye toda la provincia de Limón y Turrialba y Jiménez. Esa parte de acá, del cantón de Cartago, es lo que ahora es el cantón de Alvarado. O sea que todo Limón era cantón de Paraíso. Todo esto, incluyendo el territorio de los Guatusos, que es para los Siles Guatusos, San Carlos, era parte del cantón de Grecia. En la escuela tenemos solamente 5 cantones. Aquí está San Mateo. Cortina se segrega de San Mateo. Primero de San Mateo. Tenemos en la provincia de San José un tercer cantón, el cantón de Desamparados. Del cantón de Desamparados se segrega el cantón de Tarrazú. De Tarrazú se segrega Dota. Y de Dota se segrega Pérez Celedón. Aquí todavía no existe la ciudad de Ulloa, que después se convirtió en la ciudad de San Isidro del Pinal. Esta es la comarca de Punta Arenas y estos son los cantones de la provincia de Guanacaste: Liberia, Bagaces, Nicoya y Santa Cruz. Este era Costa Rica en 1867. Pues ya nos hacemos una idea de por dónde van creciendo las poblaciones, dónde se van creando pueblos nuevos, cuáles son los pueblos viejos, y de dónde vienen entonces las identidades. Y aquí Stephen Palmer procura una especie de relectura de la campaña nacional de 1856-57. ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos, por lo menos todos los que tenemos alguna trayectoria en Costa Rica, sabemos acerca de la campaña nacional, porque desde la escuela nos hablan de eso. Lo que dice Stephen Palmer es que la campaña nacional se redujo para ensalzar la primera etapa, que estratégicamente fue menos importante que la segunda etapa, y a su vez esa reducción fue especialmente importante para enaltecer 2 momentos: el momento del 20 de marzo de la batalla de Santa Rosa y el del 11 de abril de la batalla de Rivas. Y en la batalla de Rivas enaltecer la figura de Juan Santamaría y convertirlo en héroe nacional. Juan Santamaría fue el tercer soldado que procuró quemar el mesón de guerra en la batalla del 11 de abril. No nos olvidamos de los otros 2. Nos acordamos de Juan Santamaría porque no hubo un cuarto que fuera más exitoso para procurar la quema del mesón. Pero los primeros 2 popularmente no se tienen en la memoria. El primero fue un cartaginés llamado Luis Pacheco. Era oficial del ejército costarricense, Luis Pacheco Bertora. Ese fue el primer héroe que procuró quemar el mesón de guerra. Era de guerra porque era la familia Guerra la dueña del mesón. No es que era un cuartel o algo así, era una casona de una familia de apellido Guerra, que por eso le llaman el mesón de guerra. El segundo fue un nicaragüense. Y el tercero fue Juan Santamaría, de la abuela. Y entonces, ya después del esfuerzo de Juan Santamaría,
el mesón pudo debilitarse. Resulta que hubo un enorme problema en esa primera parte de la campaña, y es que llegó la peste. Entonces el ejército se retiró de forma más o menos desordenada, llenos de miedo por la peste. Eso hizo que se propagara la peste por todo el país, porque el ejército expedicionario de Costa Rica estaba formado por gente de todos los pueblos. Incluso algunos de los pueblos costarricenses, algunas cabeceras, tienen una plaquita donde recuerdan los nombres de las personas del lugar que fueron a la campaña. Porque recordemos que en esa época todavía eran fuertes las identidades locales. Entonces, en Costa Rica eran los pueblos que formaban los representantes del país. Y resulta que eso fue terrible. Algunos dicen que hasta el 10% de la población falleció. Si la población estaba como en unos 100.000 personas, entonces se murieron como 10.000. Entre el 8 y el 10% de la población la perdimos por el cólera. Fue una epidemia, y de ahí que se llamen peste. Porque peste es otra enfermedad, otro tipo de enfermedad epidémica. La guerra siguió y participamos en una segunda etapa que fue más importante desde el punto de vista estratégico y que consistió en la toma de la vía del tránsito, o sea, cortar los suministros a los filibusteros. Y eso fue estratégico, si no, no se podían, no iban a dejar de sostenerse si no se eliminaba la vía del tránsito por el río San Juan. Pero ¿qué pasó después? Hubo problemas con los gobernantes de esa época, especialmente con el presidente de la República, con Mora Porras, hubo grandes problemas de corrupción y de otros manejos en la campaña. Entonces él fue expulsado del país y los opositores de él tomaron el poder, y por eso es que la campaña, más que todo el mundo se acordaba, todo el mundo estaba repatriado por la guerra y sufriendo los estragos de la epidemia. Los años siguientes no se dijo mucho. Es como si ahora habláramos del COVID. 5 años después todos nos acordamos, entonces no hace falta decirlo. Pero pasaron un poco de años más. ¿Por qué? Pues porque fueron los opositores de Mora los que llegaron al poder, y porque a él lo fusilaron en 1860. Entonces, ¿cómo recordar al héroe y sus compañeros de la campaña nacional si nosotros mismos lo fusilamos en 1860? Y de ahí que no se conmemorara mucho en los siguientes 25 años. Para 1883 ya el país se ve diferente, ya se creó la comarca de Limón, ya la comarca de Punta Arenas tiene 3 cantones, Punta Arenas, Esparza y la población del Golfo Dulce. Aquí está, tenemos gente aquí. Vean que desaparece de la distribución la mención de Terra de Boruca. Antes se hablaba del territorio de Guanacaste, de Talamanca. Aquí solamente se menciona el territorio de los Guatusos. Entonces, como que a esas personas no les importan mucho los indígenas, están como más marginados. La población en la República, como dijimos, un poquito más de 100.000 personas para 1856. Entonces el crecimiento baja, después vuelve a subir, porque tenemos una catástrofe demográfica por la campaña nacional. Para el final del siglo XIX tenemos 260.000 personas en total, según las estimaciones demográficas. Esto es de un trabajo de Pérez Viñoli de 2010. Es una estimación precisa de la población, la más fina que se tiene, basada en los estudios originales y en las fuentes originales. Recurre bastante a los trabajos de Monseñor Tilly.
Como les decía, Juan Rafael Mora fue derrocado y expulsado del país, invadió y entonces fue fusilado. Entonces hay un periodo de silencio con respecto de la campaña nacional. Después viene la construcción o reconstrucción de la importancia de la campaña nacional en los años siguientes, con el Archivo Nacional, como les mencionaba, y vienen personas que en general se llaman del Olimpo, al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Esas personas tienen un proyecto país bastante claro. Hay una política de Estado que se va a caracterizar por un liberalismo a la tica bastante particular, donde son importantes, por un lado, el control social, pero también la transformación cultural. Se ataca la segregación social que siempre existió desde la época colonial. Se procura entonces la educación, se procura la atención de la salud pública, se crean instituciones. Por ejemplo, empieza a funcionar el Colegio de San Luis Gonzaga en 1869. Muy rápidamente el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas en 1887 y 1888. Ese final del siglo XIX y principios del XX se nota como que ya nos recuperamos un poco de la catástrofe de la guerra contra los filibusteros y el crecimiento económico empieza a notarse. Y al siglo XX llegan al poder élites claramente liberales. Las figuras centrales en el siglo XX en el inicio van a ser Cleto González Víquez y especialmente Ricardo Jiménez Obregón, que le dan una forma al desarrollo del país. Eso es el final del siglo XIX y principios del XX. En esa época entonces se enaltece la figura de Juan Santamaría. Pudimos habernos acordado también de Luis Pacheco, pero ni siquiera muchos de los cartagos nos acordamos de Luis Pacheco. Yo lo supe hasta mucho después, muy tardíamente, y me duele que mis conciudadanos no sepan de Luis Pacheco, que intentó quemar el mesón antes de Juan Santamaría. Todo el mundo se acuerda de Juan Santamaría y está muy bien. Él es nuestro héroe nacional. Pero los demás, qué dicha que ya hay una recuperación de Pancha Carrasco, eso está muy bien. Pero faltan personas. Que nos acordamos del general Cañas y de José Joaquín Mora, obviamente de su hermano Juan Rafael Mora, porque fue presidente en ese momento. Pero hubo muchísimas personas más, como ese médico heroico que inventó un tratamiento para el cólera para que no se murieran tantas personas y salvó medio país. Ese médico de origen extranjero, ¿no? Busquen el nombre. Es un gran héroe nacional, ese mismo. Pero en la época liberal no se enaltecieron a todos los que había que enaltecer, sino en función de construir una identidad. Ese es un trabajo que Steven Palmer hizo en 1990 y que también tuvo otras consecuencias, como por ejemplo que entonces se revisaran otras cosas históricas, y de ahí también que las personas empezaran a cuestionar inclusive a alguien tan conocido y documentado como Juan Santamaría. Entonces hace algunos años, a principios de este siglo, hubo gente diciendo tonterías sobre Juan Santamaría. Cosas como cuestionando inclusive su propia identidad y existencia. Cosas que no tienen sentido. Entonces, algo importante. En 1869, en la dictadura de Tomás Guardia, un dato importante: queda abolida la pena de muerte en Costa Rica. Ese gobierno militar. Eso es un hito interesante para que tengamos en cuenta una trayectoria de a qué apostamos con la idea de Costa Rica, con la construcción de Costa Rica. El inicio del siglo XX, tenemos dos cosas importantes en 1921.
Una vez que se crea la provincia eclesiástica de Costa Rica, ya no tenemos que ver nada con Nicaragua en cuanto a la parte de iglesia, en cuanto a la parte de religión, y su influencia enorme en la cultura. En muchos estudios, religión se mete dentro de cultura. Y entonces ya la iglesia costarricense es totalmente autónoma. Y está decidida a atender las desigualdades sociales. No es lo único que está decidida, también empiezan a surgir los comunistas. Porque hay gente ilustrada que no necesariamente es de las élites anteriores al Olimpo, que eran los militares y los ricos que propiciaron la independencia. Otra cosa que pasa en 1921 es que tenemos la guerra con Panamá, la guerra de Coto. Porque Panamá se acaba de independizar de Colombia en 1903, y entonces ellos no tenían claro, en tanto entidad política, hasta dónde llegaba Panamá. Nosotros teníamos esas cosas claras con Colombia, después especialmente de la usurpación de Bocas del Toro en 1836, pero con Panamá no, y por eso Panamá invade en 1921. En 1932 se publica el programa de los comunistas, ya se sienten los comunistas costarricenses. En 1932, en ese auge de presencia de impulsos culturales, también se crea el Día de la Madre para el 15 de agosto. Eso es en 1932, porque ese inicio del siglo XX es un inicio de competencias culturales. ¿Quién se encarga de los pobres? La iglesia. La doctrina social viene desde León XIII, ¿no? Y entonces ya la iglesia costarricense empieza a ocuparse de eso. Sí, pero también los comunistas empiezan a pensar en organizar a los trabajadores y en convocar una vanguardia en 1934, hasta llegar a la década de los 40, que merecería no una conferencia sino un ciclo de estudio, porque pasaron muchísimas cosas y son complejas. Es una etapa de gran conflictividad política. Algunos dicen que entre el 40 y el 48, antes de la guerra, ya habían muerto 2.000 personas, porque hay violencia política muy grande, porque las reformas de los gobiernos, especialmente desde Calderón, que es del 40 al 44, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, no le gustan a muchas personas, y después empieza a decepcionar a otros, entonces pasan cosas muy violentas, hasta llegar a la guerra civil, al menos otros 2.000 muertos, solo entre marzo y abril, las 5 semanas de la guerra, y un montón de reformas por una junta de gobierno, hasta que otra vez recupera el poder la persona electa o supuestamente electa, que es Otilio Ulate, después de 18 meses de gobierno de la junta de gobierno, conocida como Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer, y este es el nombre que ellos usan, Segunda República. En rigor político no puede llamarse así, porque nunca dejó de existir la Primera República de Costa Rica. Solo hemos tenido una república, fundada en 1848. Probablemente a Figueres o a sus compañeros les sonó muy bien que era 1948, 100 años después, ¿verdad? Pongámosle Segunda República, porque vamos a hacer un gran cambio de Estado. ¿Verdad? Vamos a hacer otra Costa Rica, decía Figueres. Bueno, eso está bien, pero la verdad es que es la misma república. Nunca dejamos de ser república para tener una segunda república, cosa que sí pasó en España como en el siglo III, ¿no? República, monarquía y así. Aquí no, aquí solo es la república de Costa Rica, pero la junta se llama Junta Fundadora de la Segunda República. Después tenemos varias cosas para el siglo XX que sí, antes de que se me acabe el tiempo, quisiera reseñar. Una es el enorme crecimiento de población para la segunda mitad del siglo XX. Este es un dato del demógrafo famoso Luis Rosero Vici, de un trabajo de 2016, y aquí está la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, de para abajo, y entonces eso desemboca en un enorme crecimiento de población. Aquí también tuvimos baby boomers, no solamente es un asunto mundial, sino también un asunto nacional, y la población creció enormemente. Muy rápidamente pasamos a
el millón de personas. Pero también es importante el proyecto de coherencia de política de Estado de Figueres, que es exitoso entre 1950 y 1979, que se generan muchas instituciones, que la calidad de vida se transforma y que alcanza sus límites estructurales, según el profesor Jorge Rovira, sociólogo, para buscar otro estilo nacional de desarrollo, diferente. Entonces, hemos pasado por varias etapas. Hay una etapa inicial, una etapa de los del Olimpo, los liberales, una etapa de conflictos, una etapa del estilo de desarrollo exitoso, entre comillas, socialdemócrata, José Palino, en 1948 a 1979-80. Eso entra en crisis y para 1985, con la firma del primer programa de ajuste estructural, que en realidad fue un préstamo condicionado para cambiar el Estado, tenemos una nueva opción de Estado, mucho menos participante, mucho menos interventor, no decir intervencionista, en la economía. Se procura poner en práctica políticas de tipo neoclásico, según la teoría neoclásica de la economía, hasta llegar, y hasta ahí llega el trabajo de Rovira, hasta llegar a la polarización nacional que supuso el referendo por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica con Estados Unidos. Entonces, aquí estoy resumiendo una etapa amplia. Tal vez este resumen es un poquito mayor que el anterior, pero es algo que tenemos un poco más cerca y que, en términos de trayectoria, aquí tenemos otro momento grande de cambio. Para empezar, terminar el siglo XX y empezar el siglo XXI. Y el otro gran proceso asociado al del aumento de la población está en el aumento de la urbanización. Los pueblos que fueron importantes en el siglo XIX, que mandaron legados, que se convirtieron en cantones, desaparecen en la práctica. Se convierten en una sola mancha. En lugar de ser más cantones, más bien están dentro de la misma gran ciudad. La tendencia más bien de ir a conquistar el país se devuelve, se convierte en lo opuesto y empezamos a convocar a las personas que habían hecho la migración hacia el campo para que regresen a la ciudad al final del siglo XX, y tenemos entonces que se hace un enorme desequilibrio entre las ciudades del Valle Central y el resto del país, y en el 5% del territorio empieza a vivir más de la mitad de la población. Eso es la característica central del final del siglo XX, la enorme urbanización. Para el siglo XXI tenemos varias cosas. Uno, que empezamos con casi 4 millones de habitantes, números muy distintos a los del siglo XX, y sin embargo también hay un enorme salto de la población, pero si uno se pone a ver la serie de todos los años, la verdad es que se nota cuando llegamos al millón, a los 2 millones, y la estructura del crecimiento. La guerra civil polarizó bastante, de manera que se hizo una bipolaridad política hasta llegar al bipartidismo en 1983, cuando se funda el Partido Unidad Social Cristiana, que representa a las coaliciones que a su vez representaron al bando perdedor de la guerra civil del 48, y el Partido de Liberación Nacional, que se funda en 1951, que va a representar al bando ganador. Antes de esa época había un partido socialdemócrata. Bueno, pues entonces esos partidos se alternan en el poder. Antes del 82, el Partido de Liberación Nacional alternó el poder con coaliciones que representaban a ese bando perdedor, hasta llegar al bipartidismo. El bipartidismo se acaba en 2014, con el triunfo de Luis Guillermo Solís, que representa un partido que no está asociado directamente a ninguno de los partidos que representarían a los bandos de la guerra civil. La guerra civil, dice David Díaz, que la metimos en una caja, que al final de cuentas todo el mundo es benemérito después y no nos acordamos de los
cosas terribles que pasaron en los 40 y menos en la etapa propiamente del combate, que fue entre marzo y abril. No nos acordamos que aquí en el Tejar hubo una batalla el 13 de abril de 1948 y murieron solo ese día al menos 300 personas, aquí en el Tejar. No nos acordamos de eso, no queremos acordarnos de eso. Bueno, pero resulta que la cultura sí está, hasta que ya la gente empieza a cambiar y puede liberarse de esa bipolaridad. Ya hay suficientes jóvenes, ¿no se acuerdan? Y pueden votar por alguien más, que no es ni el bando ganador ni el bando perdedor, y por eso puede ganar alguien de otro partido. Eso es algo interesante en la historia costarricense. Y la realidad es que a veces no se dicen con claridad en la educación del gobierno. La estructura de la iglesia se completa con la elección de la diócesis de Cartago. Entonces ya hay 8 iglesias particulares. Son diferentes a las anteriores porque el arzobispo no tiene poder sobre los obispos. Entonces, las únicas autonomías regionales serían las diocesanas, porque las provincias en realidad dejan de tener ningún papel, excepto para la elección de diputados. Costa Rica se está dividiendo entonces en gobierno nacional y gobiernos locales, los cantones. Las provincias en realidad no tienen gobernación desde antes del final del siglo XX, las gobernaciones provinciales desaparecieron y por lo tanto la importancia de las provincias se reduce solamente a la distribución de las curules para diputados. Nada más. Las provincias en realidad no sirven para nada. Sí se creó para efectos de planificación otra distribución que es la de las regiones económicas, pero no tienen efectos políticos. Costa Rica se divide en cantones y los cantones en distritos. Olvidé mencionar que algo de lo que pasó importante en la etapa anterior, creo que sí lo mencioné, perdón, si está en la presentación, es que en el momento del final, digamos, intenso de la Guerra Fría, se declara la neutralidad activa, perpetua y no armada de Costa Rica en 1983. Fue importante el 1 de diciembre de 1949 la abolición del ejército como institución permanente. Eso, aunado a la eliminación de la pena de muerte, nos hace una trayectoria de paz que también se asocia a la idea de identidad costarricense. Y entonces eso, en el siglo XXI, se enfatiza con 2 asuntos importantes: que se declare la paz como derecho humano y se refuerza la neutralidad en 2014, y el éxito en la gestión de las Naciones Unidas para el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares en 2017. Entonces Costa Rica se ve como un baluarte de la paz para empezar el siglo XXI. Eso es algo muy importante. También tenemos un asunto económico. Hidalgo y Cubillo hablan del sueño tico. En el siglo XX, y con esto terminamos la conferencia, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX hay un ideal identitario que se fortalece, y es que se puede tener una movilidad social ascendente gracias a la educación. Que si uno trabaja bien y además estudia, tiene garantizada la posibilidad de tener su casa y de tener su familia. Entonces, y se da porque efectivamente la gente lo vive. Familias enormes de hasta 10, 14 hijos salen adelante, todos pueden estudiar y tener su familia hacia el final del siglo XX, hasta la crisis económica del 81, el gobierno de Rodrigo Carazo. Entonces se crea una cultura de que sí se puede. Y además, Costa Rica es buen refugio para la inmigración extranjera. Los inmigrantes llegan de diferentes países: España, Nicaragua, de Sudamérica, de República Dominicana, luego de Venezuela también, y pueden establecerse bien. Eso es lo que estos autores, Hidalgo y Cubillo, que son economistas,
identifican como el sueño tico. Pero resulta que en los últimos años, digamos en los últimos 20, empieza a desvanecerse la realidad del sueño tico. Ahora, por más que uno estudie y trabaje, no tiene garantías de que va a tener un puesto formal o de que va a poder comprar su casa, ni siquiera si va a poder pagar el alquiler. No hay garantías de eso. Por más que tenemos buen crecimiento económico, por más que estamos en la OCDE, la media tabla de algunos indicadores, no al final, ¿verdad? Aún así, como el Estado está poco decidido a intervenir en la economía por estar controlado o influido por élites políticas y económicas neoliberales, lo que interesa es generar más riqueza, aunque les afemos la tabla a otros indicadores. Ya las personas no piensan en que van a estar en el TEC o en la UCR, se las ingenian de alguna forma, pero más bien la idea general es que se van a quedar afuera. Ya las personas no creen que aunque estudien van a tener su casita y una milpa y buenos bueyes. Eso de no, ahora es vea cómo se hace millonario, ojalá de la noche al día, como decía en el anuncio de la Junta de decirlo. Pero el ideal de que si se trabaja, se tiene casa y se puede vivir con la familia, eso viene a menos para este siglo. Entonces cuando decimos futuro, vamos para 5 millones y medio, ahí es donde está la gran interrogante. Los científicos sociales somos científicos, no somos profetas, pero señalar las cosas donde estamos y por qué estamos en ellas, ya nos queda una herramienta para la inferencia de lo que sea. Y si esto es lo que estamos observando, y de ahí esto, aunado a la desarticulación del sistema de partidos políticos, una cosa es perder el bipartidismo y otra cosa es que el sistema de partidos no se recompone. Entonces, lo que viene, bueno, se los dejo de tarea, pero inferimos que puede ser difícil. Esta es la conferencia que preparé. Tenemos unos minutos más, me parece, si no se ha anunciado que terminamos a las 11. No me preguntaron, no me interrumpieron, así es que, bueno, este es el momento. Yo les pido un aplauso para el profesor Amílcar por tan excelente disertación, por esa gran incógnita que nos dejó, ¿verdad? No queda más que pensar en intervenir nosotros como población activa, ¿verdad? De lo que viene, todos esos desafíos y todo, que prevalezca ese sentido de independencia, ¿verdad? En el país, de verdad. Muy agradecido, lástima que el tiempo es tan poco, porque sí, son temas bastante profundos, bastante importantes. En lo personal, algunas cosas que me quedan un poquito más claras, no las conocía, y espero que para ustedes también haya sido bastante provecho, de verdad. De parte de la comisión, profe, entregamos este certificado por su participación y por su colaboración en esta actividad tan importante. Para nosotros estas cosas pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho cariño y ahí queda el material, como les digo, ahí queda el material para el profesor y luego para ustedes si lo quieren volver a consultar, por supuesto. De verdad, invitarlos para ahora al mediodía, vamos a tener bailes folclóricos acá abajo y como parte de la Semana Cívica, dentro de esta semana se van a ir publicando más actividades, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, profesor.